Vamos a leer y a comentar la carta que hizo María Machado con relación al Esequibo y que le pusieron la firma de Edmundo González Urrutia. Epa mi llave, feliz noche. La carta dice así: el Esequibo es de Venezuela y nosotros sí lo defenderemos. Es decir, desde el título ya muestra su intención. Sí, control de desastre. Es recoger toda el agua sucia por cierto, derramada por María Machado y que ya ha visto el alto costo que ha tenido. El sí lo defenderemos nos los deja muy claro. El Esequibo es de Venezuela y lo defenderemos. Los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo son indiscutibles, fundamentados en títulos históricos y jurídicos sólidos que se remontan a la Capitanía General de Venezuela. El laudo arbitral de París de 1899, producto de componendas y chantajes, nos arrebató arbitrariamente los que nos pertenece por derecho y justicia, conteniendo vicios insalvables que lo hacen nulo. Recogiendo el agua sucia, María, porque no hablabas de esta titularidad desde, si mal no recuerdo, el 2014. Y al contrario, en vez de haber salido a reiterar lo que tú habías dicho anteriormente, después dijiste todo lo contrario. Y los registros periodísticos al respecto sobran. En primer lugar, tuvo que salir incluso el profesor Antonio Ecarri a darte una clase de historia, que por cierto, como que se la copiaste y la colocaste en esta carta. Pero María, ya todos leímos y vimos y te escuchamos hablando sobre el Esequibo y traicionando lo que ya habías dicho. Sigamos. Gracias a la diplomacia venezolana del siglo XX y a la labor seria, responsable y sistemática de los gobiernos de entonces, se reconoció la injusticia histórica del laudo, lo que condujo a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyo objetivo es que Venezuela y Guyana busquen soluciones satisfactorias y aceptables para ambas partes, a fin de lograr el arreglo práctico de la controversia bajo el auspicio del secretario general de la ONU. María, pero esto es totalmente contrario a lo que acaba de decir tu aliado Marcos Rubio. Y es que sería precisamente tras las tristes declaraciones de Marcos Rubio que te ha salido la urgencia de escribir este tardío pasquín, y sobre todo después de que te picó personeros venezolanos como el caso del propio Antonio Ecarri, pero muchos otros más también lo han hecho, y nombró a Ecarri por el hecho de que fue un candidato de la oposición que sigue en Venezuela, contrario al otro fulano que le y copiaron la firma en este escrito
que tú pasaste y que no ha hecho ningún comentario más allá que reforzar la postura contra Venezuela que tú has tenido, que ha tenido María Elvira Salazar y que acaba de sentenciar el juez supremo, Marcos Rubio. María Corina y yo coincidimos en el 2017 y en el 2020 que no debíamos ir a la corte. Es que yo no sé, a mí se me apareció ayer en las redes una María Corina que yo no conocía. Porque María Corina tenía el criterio claro desde hace muchísimos años que la Corte Internacional de Justicia no era la instancia para dirimir estos conflictos, porque es la tradición de la política exterior venezolana desde 1945. Según usted que entonces tuvo de primera mano esa fuente con María Corina, ¿cuál era la alternativa de María Corina para solucionar este conflicto? El Acuerdo de Ginebra es el único válido. Venezuela no reconoce ningún tipo de decisión exterior, de política exterior, ni tiene que ver con limitaciones, ni políticas limítrofes, ni fijación de límites que no sea de común acuerdo con sus vecinos. Es la tradición de la política exterior venezolana desde todo el siglo XX, con todos los presidentes, con todas las ideologías. Sigue María Machado. Sin embargo, la reclamación activa del Esequibo fue abandonada de manera irresponsable por Hugo Chávez, por razones eminentemente políticas, llegando incluso a señalarla como una herencia de la Guerra Fría, que Venezuela no debía continuar, siguiendo los mandatos de Fidel Castro para congraciarse con países caribeños en foros como la OEA y la ONU a cambio de apoyo político. Nicolás Maduro continuó con esta política irresponsable y permitió durante años a Guyana el otorgamiento de concesiones de explotación de recursos en zonas en reclamación. Veamos lo siguiente. Me resulta particularmente extraño que señalen a Hugo Chávez de querer entregar el Esequibo de esta manera, cuando quien incorporó la octava estrella en nuestros símbolos patrios fue el señor Hugo Chávez. Con relación, para hablar más del presente, a Nicolás Maduro, él fue el que hizo un referéndum consultivo con relación a la soberanía sobre la Guayana Esequiba para darle fuerza y carácter con apoyo popular, a lo cual tú, María Machado, te opusiste en todo momento y dijiste que la soberanía no se le consulta al pueblo, a lo cual Antonio Ecarri te dio de nuevo una gran lección, explicando por las razones por las cuales, claro que era el momento preciso para consultarle al pueblo. Incluso, María Machado, déjame recordarte que recientemente te burlaste de las votaciones, de la cantidad de votos que hubo en ese consultivo, diciendo que si ustedes fueran a las elecciones de gobernadores, darías una revolcada como se las diste en ese consultivo que prácticamente llamaste a no votar, como es por cierto tu costumbre. En cuanto a la explotación en ese territorio, debo recordarte que lo está haciendo una empresa llamada ExxonMobil, la cual ya se han ido conociendo los vínculos que existen con Marcos Rubio y contigo, María Machado. Por cierto, nunca has hablado nada de ese abuso de ExxonMobil. El que calla, otorga. Pero sigue. La traicionera negligencia y el abandono de nuestra histórica reclamación facilitaron que el secretario general de la ONU, a tenor de las previsiones del Acuerdo de Ginebra, transfiriese a la Corte Internacional de Justicia la cuestión, abriéndole a Guyana la oportunidad de desmandarnos ante la misma. Chávez y Maduro no tomaron las acciones necesarias para evitar o revertir a tiempo esta situación. Ahora, habiendo afirmado la Corte Internacional de Justicia su competencia en diciembre del 2020, el juicio en La Haya continúa, por lo que Venezuela debe defender con firmeza
y beligerancia sus derechos ante esta instancia. María, estás mintiendo porque una de las grandes sorpresas que me dio María, estás mintiendo de nuevo. Incluso una de las grandes sorpresas que me dio a mí la señora Delcy Rodríguez fue verla defendiendo de una manera vehemente nuestro Esequibo, nuestra Guayana Esequiba, y hablando en otro idioma que yo pensaba que esa mujer no hablaba más allá del español. Y una de las razones por las cuales Venezuela se ha visto debilitada, más allá de que el gobierno pudiera haber descuidado algunos de los frentes, supongamos que sea así, en todo caso es cuestionable a alguien que está ejerciendo el gobierno, es que no exista una oposición que apoye, que le dé el apoyo al gobierno en estas acciones o que le llamase la atención por no estarlo haciendo. Si tú eras la líder de la oposición, que llamaste, por ejemplo, el 2010, desde el 2012-2013 estás diciendo que hubo fraude. En el 2018 llamaste a abstención, llamaste a la salida y llamaste a 20 vainas más. ¿Por qué no llamaste a defender el Esequibo? Jamás en la vida te escuché, porque eso es lo que hace una oposición patriota, una oposición nacionalista. Tú nunca lo hiciste, así que eres tan o más responsable si, como tú dices aquí, el Estado falló. Durante 6 años llamaste a este presidente que ahora dices que no tomó las acciones debidas, usurpador. ¿Cómo pensabas tú entonces? Ahora, ¿cómo dices tú o cómo vas a justificar tú que este usurpador no haya hecho lo que le estás exigiendo aquí? Eso no es contradictorio. Lo que pasa es que ya te contradijiste con anterioridad, porque cuando mandaste a llamar a abstención en el 2018, porque no habían condiciones para unas elecciones con el CNE que teníamos, pero cuando luego aceptas con el mismo CNE ir a elecciones en el 2024, aceptaste que entonces Maduro no era usurpador, pero tú lo habías considerado usurpador. En todo caso, ¿por qué razón no ejerciste tu postura, tu liderazgo? Y aquí es donde viene lo interesante que siempre he criticado de que te llamen líder. Porque no ejerciste tu liderazgo como opositora y presionaste al gobierno para que hiciera algo. De tal manera que como líder de la opositora que te autonombraste, de la oposición que te autonombraste, como dictadora de la oposición que te proclamaste, ¿por qué no hiciste nada? Entonces eres tan responsable como ese gobierno al cual estás señalando, porque eso es lo que hace una oposición. Por eso es que yo digo que tenemos que reconstruir una oposición, que es importantísimo sacarte a ti, María Machado, de la oposición. Adicionalmente, defender con determinación y profesionalismo nuestra soberanía sobre la fachada atlántica de Venezuela, correspondiente a los estados Sucre, del Tamacuro y Monagas. Esta ni conoce estos estados. Es también una absoluta prioridad, incluso independientemente de la reclamación del Esequibo. ¿Cómo es esto? Independientemente de la reclamación del Esequibo. O sea, yo no sé, esto suena un poco a otra cosa, a abandono. Vayan preparándose el abandono de esto de parte nuestra. No me gustó esto. Bueno, pero sigo leyendo. Nuestro territorio continental desde Punta Playa, en Barima, nos otorga derechos sobre las áreas marinas y submarinas en las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva. ¡Ay, qué interesante! Las zonas económicas exclusivas no es una política, uno de los motores del chavismo. Mira, ellos lo están nombrando, qué bien, la ZEE, está bien. Venezuela siempre ha ejercido la posesión pacífica de esas áreas y las ha patrullado, especialmente en el Azimut 70, desde Punta Playa. Por ello, es inaceptable la pretensión de Guyana de querer cerrar la proyección marina desde nuestra fachada atlántica con el otorgamiento de concesiones
petroleras sobre esas áreas de indiscutible jurisdicción venezolana. Cualquier pretensión de Guyana de apoderarse de esas áreas marítimas y submarinas, submarinas, sería una violación fragante e inaceptable a la integridad territorial venezolana. Ok, ya entendí mejor. Fíjense lo siguiente. En este párrafo, lo que María Machado quiere que ustedes crean es que ella sabe muchísimo de lo que está hablando. ¿Okay? Que ella tiene conocimiento de esto, que está pendiente de este tema. Cuando en verdad esto seguramente en su puta vida ella lo había visto. Y mucho menos con estos detalles. María Machado, déjame decirte algo. Tal vez puede ser de manera tardía, puede ser que el Estado venezolano se haya descuidado en algún momento de esto. Sin embargo, cuando vamos a la suma de los hechos, el gobierno venezolano de los últimos años, de los últimos 25 años, ha hecho bastante por estar en su territorio de nuevo. El proclamar la octava estrella, el llamar a un referéndum y sobre todo el haber tomado, el estar emplazándose en ese territorio es fundamental. María Machado, déjame recordarte, una de las razones de la visita de tu pana Marcos Rubio a Guyana fue, y su amenaza fue porque nuestras naves de la Armada venezolana han estado cercanas y han estado en postura de defensa de nuestra soberanía cerca de esas naves extranjeras puestas por el pana de ustedes, de ti y de Marcos Rubio, que es el presidente. Ese hombre ni siquiera el nombre me lo voy a aprender, no me lo pienso ni aprender. Pero lo que quiero que ustedes estén claros de algo en este párrafo, ella lo que quiere es mostrarles a ustedes su inmenso conocimiento del tema. Esta señora, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. O sea, ella quiere dejar por sentado que ella abandonó este tema por muchos años, pero que ella lo conocía, en absoluto. Si yo estuviera viéndola, le dijera, ¿sabes cuál es la body expression de ella? Bueno, tú lo lees en el texto. La body expression lo lees en el texto. O sea, le dieron información para redactar algo que permitiera mostrarse poderosa en cuanto al conocimiento. Si lo conocieras, no lo dijeras así, María Machado. Queremos ser enfáticos. Nos oponemos rotundamente a cualquier opción bélica para resolver este asunto. Venezuela siempre ha buscado una solución pacífica en las controversias internacionales. Y ahora este proceso requiere una defensa jurídica y estratégica integral. Siempre estas palabritas de ella para cerrar una frase que se haga de manera rimbombante. Ese es como el María Corina Machado. Ese es un nombre rimbombante creado en una escuela de monjas del este de Caracas, o usado en las escuelas de monjas del este de Caracas, con la participación de los mejores expertos, sin manipulaciones políticas ni ideológicas. María, qué descarada eres tú. Es decir, este es el colmo del caos. Todo lo que has hecho en los últimos años es cargado de manipulación política e ideológica. Si todo lo que has manifestado si te acabas de presentar en Texas y dijiste que a quienes te ayudaran a sacar a Maduro de la presidencia le entregabas nuestros recursos y prácticamente lo ponías en cero las regalías que sacasen, por ejemplo, del petróleo. Y has manifestado que en el caso de Guyana apoyas a lo que estaba haciendo ese país y lo que estaba haciendo con ExxonMobil, porque son aliados de tu aliado Marcos Rubio. Nos oponemos a opción bélica. ¿Con qué vas a hacer tú una opción bélica, María Machado? Si a ti no te apoya nadie en Venezuela vinculado con capacidad bélica en nuestro país. Venezuela siempre ha buscado soluciones pacíficas. Tú como que no sabes que durante el gobierno de Jaime Luchinchi le volaron unos cazas por encima al Caldas. Tú ni siquiera sabes, María Machado, lo que fue el Caldas y qué hacía y dónde estuvo, que estuvo en el Golfo de Venezuela. Tú eso ni siquiera lo sabes, porque tú en esa época lo que estabas era jugando lo que juegan las niñas cifrinas del este de Caracas. Esta me encanta, ¿no? Porque
una defensa jurídica y estratégica integral con la participación de los mejores expertos. Sí, me imagino que los mismos que utilizaste para sacar a los 2.000 presos producto de la lebrestación del orden público, muchos de ellos pagados directamente por dineros de los llamados comanditos y muchos otros que se dejaron llevar por esas acciones, ¿no? Es que fue impresionante los grupos de abogados mandados por ti, que eran expertos en temas legales, que ayudaron a esos venezolanos presos. Sobre todo de Edmundo, que sale firmando esta carta. Lo más sorprendente es que esto lo confirme Edmundo González Urrutia. Y esto se está poniendo cada vez mejor. Venezolanos, como gobierno electo, tenemos nuestros equipos todos listos para ejercer la defensa efectiva y responsable de nuestra soberanía nacional. Están integrados por los más competentes y experimentados profesionales en el ámbito legal, diplomático, histórico y militar para representar y defender a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia y cualquier otra instancia en la que sea necesario actuar. Voy a seguir leyendo y comento ya porque estamos terminando. La defensa de la libertad, la integridad territorial y la soberanía nacional exige urgentemente la transición democrática, ordenada por los venezolanos el 28 de julio, para que el presidente electo pueda dirigir una política exterior seria y responsable que permita avanzar en nuestra legítima reclamación hasta lograr una solución satisfactoria. Discúlpenme que se me salga un poco la risa, pero es que esto es inverosímil. De verdad que el caradurismo es impresionante. Vamos a ver estos dos últimos párrafos, ¿no? Nuestros equipos están listos para ejercer la defensa efectiva y responsable de nuestra soberanía nacional. Lo vimos. Vimos los equipos de defensa de María Machado defendiendo a los jóvenes y la gente que estaba detenida. Fue impresionante cómo lo defendieron. Así como dicen ellos que iban a defender el voto, ¿no? Y lo único sí que tenemos que aplaudir son sus expertos informáticos, sus hackers. Ahí lo confesó a viva voz el señor Astra, que manifestó que había sido contratado por María Machado para tumbar nuestro sistema electoral y causar todo lo que conocemos, ¿no? Entonces sí, ya vimos que tienes un grupo competente, no nos cabe la menor duda. Ahora, lo que nunca conseguiste fue un grupo competente de auditores que les hicieran una auditoría a las famosas actas allí en el Banco de Panamá y presentaran unos resultados que nos mostraran el supuesto triunfo de este que tú llamas gobierno electo. Entonces, ¿cómo va a ser un gobierno electo si nunca lo demostraste? No lo demostraste aquí en Venezuela, en el TCJ, que nadie, por mucho que se hable de que el TCJ pudiera estar parcializado, que por cierto está parcializado porque son mayoría chavista, porque tú mandaste a no votar en el 2018. Acuérdate de eso, María Machado. Tú mandaste a abstenerse. Si no se vota y no se elige la Asamblea Nacional, ¿cómo vamos entonces a escoger los otros poderes que surgen de la Asamblea Nacional? Acuérdate de eso, María Machado, no lo olvides. Pero me encanta también cuando ellos dicen que también tienen equipos que trabajan en la parte de la soberanía diplomática. Sí, coño, ¿sabes dónde lo estamos viendo de una manera impresionante? En el apoyo que te están dando a nivel internacional. Que entre el gobierno ilegítimo, el gobierno transitorio o el gobierno interino de Juan Guaidó al del viejito Edmundo González Urrutia, cayó de una manera espectacular, impresionante, la cantidad de países que lo siguen. De verdad que la diplomacia tuya es única, ¿no? Pero lo mejor de todo es un gran ejemplo de cómo se mueven tu gente en el tema diplomático. Y son tus propios autosecuestrados en la Embajada de Argentina. Ustedes mismos se la pasan quejándose de que, a pesar de que están en una sede diplomática, ningún otro país les ha brindado el apoyo para tratar de solventar el tema de los permisos para salir de Venezuela hacia otro país. Y esa es la gran clase que nos quieres dar de los equipos diplomáticos que tienen. Ya los vemos. Le voy a preguntar a la señora Meda qué piensa ella sobre este punto.
con relación a que ustedes puedan defender la integridad territorial y la soberanía nacional, permíteme tener muchas dudas al respecto, María Machado, porque tú misma has manifestado, primero en este mismo caso del Esequibo, todo tu comportamiento que ya lo narré con relación al Esequibo, más lo que dijiste recientemente en Texas, que tú no eres la persona indicada para cuidar nuestra soberanía. Creo que tampoco te importa mucho nuestra soberanía. Es tu soberanía cuarto republicana, y a mí eso de decirte el cuarto republicano no me gusta mucho, pero para poderte enfocar a ti en lo que era lo peor de la Cuarta República. Yo nací en la Cuarta República y mis mejores recuerdos son de la Cuarta República. Pero definitivamente tú no eres lo mejor de la Cuarta República, porque sí debemos recordar que había explotación, que había abuso, que habían amos del valle, y tú eres parte de eso. Y sabes, yo no quiero ni la Cuarta ni la Quinta República. Yo quiero una república mucho mejor que estas dos. Y tú no me garantizas que llegue esa república mejor. Más bien me garantizas un regreso a muchas cosas que ya no son buenas que regresen. Por eso que yo te he dicho y te tengo un hashtag que dice: María, no volverás. Cierra la cartica de María Machado diciendo: el Esequibo es nuestro y lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance dentro del marco del derecho internacional. Me imagino que como defendiste los resultados que dices que tuvieron el 28 de julio, me imagino a Edmundo González Urrutia defendiendo con todos los medios nuestra soberanía, y lo veo montándose en el avión cuando se fue para España, cuando ni siquiera te había llamado. O sea, él mismo dijo que te llamó al momento que se estaba montando en el avión, y todos nos llamó la atención esa forma abrupta como salió corriendo a montarse en el avión, porque de Venezuela, del gobierno venezolano no estaba huyendo porque ellos ya le habían dado el permiso. Habían estado reunidos 2 noches con los altos personeros del gobierno, y todo llevara a pensar que tú le dijiste que ibas corriendo al aeropuerto para agarrarlo y que se devolviera. Entonces, yo no creo que el mundo sea quien vaya a defender nuestra soberanía. Pero ¿sabes algo, María Machado? Tú tampoco. Más allá de todo lo que ya narré anteriormente, ya te voy a hablar es de tu cobardía, tu evidente cobardía. Como hablabas el día de la carterita azul, a pesar de que era un falso positivo, se te veía el terror, el miedo de estar en manos, en las bocas, en la boca del lobo, producto de que no lograste ni siquiera 1.500 personas ese día en Chacao, y sabías que el gobierno en cualquier momento podía ir contigo. El falso positivo fue por eso, para evitar que si el gobierno iba a ir contigo o en contra ti, tratar de romperlo. Esa es mi interpretación de esa chancletada que hiciste, ¿no? Porque te salió peor. Porque finalmente al gobierno no le interesa, o hasta ese momento no le interesaba meterte presa, porque dejarte libre es la mejor forma de implosionar el machadismo, es la mejor forma de que ustedes se autodestruyan. O sea, ellos te dejan a ti y tú terminas haciendo todo lo malo para destruir la oposición y que ellos se afirmen. Y con esto que has escrito, le acabas de hacer el favor de nuevo a ellos. Le acabas de hacer el favor. Primero, porque escribir el 1 de abril del 2025 sobre el Esequibo, después de que lo último que hiciste fue hablar a favor de lo que estaba ahí pasando, de Marco Rubio y de los aliados, el haber hecho silencio mutis, el haber cambiado en 180 grados tu postura al respecto, y el haber criticado el referéndum consultivo, y incluso haberte burlado recientemente en decirte que les ibas a dar una revolcada con los votos como lo hiciste con el referéndum consultivo, como que si tú fuiste como que si hubiera ganado la abstención, la que tú llamaste, solamente demuestra que no eres una mujer valiente para hacer eso. Yo sé que tú no eres valiente, María Machado. Yo sé que tú solamente es cuando hay una cámara al frente y tienes todo a tu favor que surges a pegar 4 gritos, pero calla en escondidita como lo haces cuando estás asustada. No, y eso lo hemos visto muchas veces. Tú sabes que tú no eres valiente. Entonces, no vas a defender tampoco el Esequibo.